me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre. Bueno, gente, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad en este segundo bloque, esto que es el orgullo. Este tema que, bueno, como bien decíamos hoy, Dios debe de tratar, de trabajar con una persona para poder transmitirlo, por lo menos para que genere el impacto que debe generar primero en nosotros mismos, porque somos los primeros que siempre debemos de ser afectados por la palabra, por la oración. Cuando digo afectados, decimos que la vida del cristiano debe cambiar, debe ir siendo transformada para bien, para crecer, para poder avanzar y profundizar en las cosas de Dios. No siempre es algo que Dios así lo estableció, tal vez cuando estemos con Él nos diga por qué, pero sí sabemos que nos enseña la dependencia, nos enseña, nos hace bajar la humanidad, nos hace bajar nuestra realidad, nuestra condición de seres humanos, de hombre, y nos hace ver la perspectiva desde Él. La palabra dice que sus caminos están muy por encima de nosotros, y eso es lo que nos hace aprender, o por lo menos bajar cada vez que, que esta característica, que es el orgullo, más que característica, como se enseñó este fin de semana, es una potestad a la cual no hay que tenerla en poco, es una cuestión que no hay que decir que es algo sencillo, y creo que exactamente eso es ahí donde Dios nos viene a probar para saber que solos no podemos salir de esto. Una persona puede tal vez buscarle la manera como, pero no, esto es pura y exclusivamente a través de la sanidad interior y la liberación, porque la liberación viene, pero se sostiene a través de la sanidad interior. Cuando una persona aprende y empieza a dejarse trabajar y tratar por Dios. Vamos a leer algunos mensajitos y ya en un ratito vamos a charlar con nuestra apóstol, con nuestra madre, para que nos cuente un poquito. Bueno, nos saluda a través del WhatsApp Edgar, dice buenas tardes a todos, ya estamos firmes, seguimos con la enseñanza, gracias a Dios. Edgardo ahí nos manda saluditos a través del WhatsApp. Cintia de Venecia también nos dice buenas tardes, locutores de Reino, acá estamos escuchando la radio atentamente, tema muy muy necesario porque esa potestad no te permitirá entrar al cielo. Los bendigo, muchas bendiciones familia Valencia, gracias Cintia, y si es una realidad, Dios resiste, el orgulloso no hay mucha vuelta, lo dice la palabra, es así, creo que es algo, esa diferencia de que Dios resiste pero no rechaza. El orgulloso se puede llegar a sentir rechazado, pero Dios resiste, te va a dejar llegar hasta cierto lugar y hasta que no te arrepientas no vas a pasar de ahí. ¿Cómo es? El rey Nabucodonosor, que lo tuvo en una condición hasta que el tipo tuvo la lucidez o la humildad, tuvo en su mente el humillarse, el decir, reconocer quién era Dios, y Dios le devolvió de alguna manera su manera de pensar, su cordura, de ver las cosas. Y al día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Como decía parte del estudio, muchos ministros han caído en esto y no se han podido levantar a causa del orgullo. Por una corrección, por una exhortación. ¿Cuánto cuesta? La verdad que si pones en la balanza cuánto está dispuesto una persona a perder por no aceptar la corrección. La verdad que es tremendo verlo. Bueno, Lili, como siempre, saludándonos. Hola chicos, recién llega, nos mandó hoy tempranito, nos manda ella siempre mensajes cuando llega de su trabajo, ya escuchándonos, así que un saludito para Lili también. Vaya nuestro saludo, gracias Lili por estar siempre ahí. Nora nos manda, dice, gracias le doy a Dios por llevarme a su casa, si no, no sé qué sería de mi vida. Dice, gracias por este map totalmente diferente para mí,
el orgullo, soberbia, autosuficiencia, sinceramente un combo de todo lo que mamá enseñó está en mí, gracias Señor, porque trajo entendimiento para poder ver lo que opera en mí y poder sacarlo, a mantener la liberación, y fue muy muy clara la enseñanza, nos dicen ahorita, ahí sigue escribiendo, amén, y la sinceridad ante todo es el principio, para poder revertir y poder cambiar esta situación, de una persona que reconoce que el orgullo opera fuerte, hay niveles, como nos enseñó este fin de semana, hay niveles de orgullo, personas un poquito más, un montón de características, ese combo que tiene la testarudez, la dureza de corazón, la persona dura de cerviz, la parte contenciosa esa me mató, o sea, me gustó, cómo es una persona cuando es orgullosa, que es contenciosa y cómo lo fue, cómo se desarrolló, la verdad que fue una parte muy 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 importante. Tinchón, ¿tenés más saluditos ahí? Bueno, acá nos escribieron por Facebook que estamos saliendo en vivo. Mercedes Guastavino, una Merce. La Merce. Dice, muy buenas tardes hermanos, acá escuchándolos, que Dios se manifieste en esta tarde como lo hizo en estos días. Dios los guarda en el cuenco de sus manos. Nuestra Madre Espiritual dice, buenas tardes, locutores del reino. Angie, que ya que está, le anunciamos que el próximo martes va a estar con nosotros acá como invitada. ¿Se lo anunciamos a Angie también? Ya, sí, ya también. Ya la ponemos en compromiso. Ya está avisada. Sí, anoche me dijo, mirá que yo ya sé, me dice. Bueno. Un testimonio muy importante. Estén preparados para ese martes. Es más, el que esté escuchando y que tenga amigos, conocidos, escuche el programa que viene. Ore por su hermana, los que somos de generación. Amén. Y invite amigos a escuchar el testimonio de Angie, porque le puedo asegurar que va a edificar su vida. Y muchas respuestas van a ser contestadas también, porque cada testimonio, si hay algo que tiene, es que Dios pone a una persona para decir, si ella pudo, yo también voy a poder. Amén. Si esto que parece tan complicado lo hizo Dios con esta persona, conmigo también lo va a hacer. Así que prepárense. Después Natalie de Pauloni, no sé si la conocen, la esposa acá de Emma, dice, muy buenas tardes, acá escuchando el programa y apoyando como cada martes. Dios hable por sus bocas, por la boca de su profeta, como cada programa. Celeste de San Justo, hola, buenas tardes chicos, acá escuchando. Gaby Villalba, que anoche estuvimos ahí en la casa de Gaby, que festejaron el cumpleaños a Cintia. La verdad, con un hermoso cumpleaños, con Filadelfia, el equipo intercesor de generación. La verdad, con una hermosa velada, y bueno, en la casa de nuestra hermana, que siempre abre su casa para este tipo de eventos. Así que bueno, Gaby, un saludo. Lorena de Romano, muy buenas tardes, hermanos aquí presentes. Después hay otros saluditos, creo que, a ver si lo vamos a buscar. José Méndez, Andrea de Álvarez dice, buenas tardes chicos, escuchando atentos el programa, muy bien. José, hola, muy buenas tardes, el orgullo te hace explotar por dentro y te cega. Amén. Habrá puesto de cegar, y también te seca. La verdad que es algo muy importante, qué bueno que lo entendés así, José, porque si hay algo que explicó nuestra madre, justamente es como una bomba, como una olla de ebullición que en cualquier momento explota para cualquier lado. Buenas tardes, acá desde el pulpito manda saludos. ¿Quién puede ser? El Sabi. Xavier Miki. Un saludo, Mabel, muy buenas tardes, bendecidos. Y la verdad que gracias a cada hermano que está apoyando el programa, que está escuchando, que se sigue edificando, porque esto es como pusieron varios, que es la extensión de lo que se dio en el IMAP, y uno no deja de ser agradecido por esto, porque cada persona que se toma el tiempo para escuchar, para apoyar el programa, porque esto no lo hacemos para algo personal, o para crecer, o para entretener, o para crecer como ministerio. Esto se hace para llevar la palabra a cada persona que pueda escuchar y que pueda ser edificada, y que Dios de alguna manera bendiga a la ciudad. Así que gracias por estar. La verdad que nosotros estamos felices de ser instrumento de Dios, y sobre todo de ser enseñados en esto que es el camino de Dios, en esto que es la sanidad, la liberación,
y que hoy en día podamos estar transmitiendo lo que se nos enseña, para nosotros creo que es una bendición enorme, y creo que hablo por los tres, pero bueno, con este preámbulo creo que ya es hora, ya es tiempo de empezar a llamar ahí, no sé quién es que se iba a comunicar, no sé si tienes algún mensaje o Emma, no, mientras vamos. se preparan del otro lado, nuestro apóstol que seguramente va a edificar nuestras vidas, va a edificar todo lo que es el cuerpo de Cristo que esté escuchando. Bien, bueno, acá estamos en vivo con nuestro apóstol, Claudia Mancilla. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo está la amada audiencia? En este martes hermoso, un hermoso martes soleado, una temperatura templada. Perdón si la voz todavía no la tengo muy bien, pero hablar 3 días seguidos, La verdad casi todo el día, así que espero que la voz salga bien. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola. Bien, la verdad que sí, bueno, un poquito de este lado, preparándonos obviamente para este programa y con este tema, creo que cuando hay temor reverente entendemos un poquito de lo que viviste vos en tu persona este fin de semana, porque creo que siempre el ministro siempre tiene que sentir eso, ese temor reverente a la hora de enseñar ciertos temas. Pero bueno, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo lo viviste desde la parte tuya que te tocó enseñar este tema? Sí, la verdad que con mucho temor reverente, como bien decías recién, con mucho temor reverente porque Leviatán es un principado. No nos estamos metiendo con cualquier espíritu, como quien dice. Obviamente que esto es para la gente cristiana, para la gente que conoce de la palabra, y creo que fue Martín también, o Emma, que dijo de que el espíritu de Leviatán es como es la raíz de todos los pecados, se encierra todos los pecados, porque una persona cuando tiene orgullo o soberbia, pues la soberbia es el sinónimo. Es una persona que en todo momento está con un mecanismo de defensa tremendo. Yo enseñaba bien estos días y decía que una persona cuando no quiere ser débil, o cuando, mejor dicho, siente que el ser débil está mal. La persona orgullosa siente que todos los demás se quieren aprovechar de ellos, siente que todos los demás se quieren burlar de ellos, siente que todos los demás quieren hacerle daño, y no es así, porque la soberbia viene, o el orgullo viene de una insanidad terrible, como es el rechazo. Entonces, la persona rechazada no soporta que no la vean. La persona rechazada no soporta que no le digan, qué linda que sos, qué inteligente que sos, lo hiciste vos, mirá, la verdad que a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerlo como vos lo hiciste. O sea, en todo momento está demandando, en todo momento está llamando la atención. Y más vale que eso te va a hacer caer en un montón de cosas que no tendríamos que caer, porque lo único que hace es hacer que nos hundamos más en ese pozo en el que estamos, porque toda persona que es soberbia o orgullosa está en un pozo y no puede salir de ahí, porque ellos no conciben salir de ese lugar, que es donde ellos se sienten seguros, porque la persona en todo momento se está prendiendo de eso, y en lugar de prenderse de Dios, de que ahí es donde realmente ellos se equivocan, porque nosotros, para no caer en nada, nosotros debemos prendernos de la mano de Dios y no del orgullo, porque tanto cuando hablamos de Leviatán hablamos de orgullo, hablamos de soberbia, hablamos de altanería, en todo momento nos estamos sintiendo mejor que los demás. O sea, la persona orgullosa tiene un alto concepto de sí mismo,
Y a Dios, ¿por qué Dios lo resiste? Porque a Dios le hace acordar lo que vivió con el diablo en el Edén. Por eso Dios resiste al soberbio. Es la esencia, la esencia de Satanás. Exacto. Te hago una pregunta, apóstol. ¿Cómo trabaja Dios y cómo trabaja un padre espiritual con el orgullo de su grey o de sus hijos? Te estoy escuchando medio lejos. ¿Cómo trabaja un padre con un orgullo, un padre espiritual con un orgulloso? Sí, y cómo Dios también te hace trabajar. Bueno, se trabaja desde el amor y desde la paciencia. Y hasta dónde ese hijo lo deja llegar al padre espiritual. Porque ese hijo en todo momento está a la defensiva, o sea, es atraído por el amor del Padre Espiritual, ¿no es cierto? Es atraído por Dios también, pero siempre está en guardia. Y una persona que está en guardia, tenés que armarte de mucha paciencia y pedirle a Dios estrategias. O sea, en oración, cuando vos estás orando por ese hijo, esa hija espiritual, hay que pedirle estrategias, porque solo Dios te puede guiar cómo hacer para llegarle al corazón de esa persona. Y cómo tiene que justamente, o cómo se desarrolla ahí la paternidad frente a esto, y la sanidad de ese padre para poder llevar adelante, porque ese padre no deja de ser una persona y estar enfrentándote al rechazo de una persona. Ahí es donde se manifiesta el verdadero amor, y creo que una persona es libre del orgullo cuando puede trabajar con esto. O sea, puede trabajar justamente con el orgullo de otra persona. O sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, un padre, los líderes, cómo tienen que analizarse, cómo rever el corazón de estar libre de esto para poder llevar adelante una grey, un grupo, porque dentro de las iglesias hay distintos grupos que tienen que llevar adelante líderes para poder así, o sea, hacer funcionar el cuerpo de Cristo como corresponde, poder trabajar con esos hijos. Sí. Todo padre espiritual es un ser humano como el hijo, ¿no es cierto? Vamos a empezar de ahí. Pero desde el momento que Dios a vos te puso como padre o estar al frente de una grey, se supone que vos también tenés batallas ganadas, y donde Dios te supo pasar por el fuego, donde Dios te supo pasar por las aguas, como dice la palabra en Isaías 43, y te sacó de ahí. Pero ¿por qué Dios te sacó de ahí? Porque vos te dejaste tratar. Y en ningún momento le reprochaste, en ningún momento te enojaste con Dios, en ningún momento sentiste que Dios se quiso burlar de vos. Porque el orgulloso, al estar en guardia y al estar tan herido, aún piensa de que Dios les toma el pelo. Entonces muchas veces cuando se enoja, se va, se aleja de Dios y cree que viviendo solo, y cree que viviendo como él cree que puede vivir, va a salir adelante. Entonces ese padre siempre va a tratar de guiar al hijo, ¿no es cierto? Dios siempre trata de guiarnos. Dios, ¿cómo hace Dios con nosotros? Dios nos guía, Dios nos aconseja, Dios nos direcciona, Dios nos habla proféticamente, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de sueños. O sea, Dios en todo momento busca manifestarse, pero la cosa está siempre si el orgulloso lo deja a Dios entrar a su corazón. La persona que es orgullosa cree que puede hacer todo solo. Entonces un buen día dice, bueno, me voy, Dios no me dio resultado, acá realmente no me dieron bolilla, acá no me entendieron, no me comprendieron, entonces me voy y sigo haciendo la mía. En definitiva, el orgulloso no quiere quebrar su voluntad. Pero vamos a empezar por ahí. Totalmente. El orgulloso no quiere quebrar su voluntad. El orgulloso se siente de menos si vos le das un consejo sabio o si le das una directiva de parte de Dios. El orgulloso siempre lo va a tomar como que vos le querés imponer. Y vos al orgulloso nada le tenés que enseñar, nada le tenés que imponer,
porque se supone que él o ella lo saben todo. Amén. Amén. Entonces, frente a eso, vos seguís con esa persona mientras Dios te deje. Llegará un momento que cuando no quiera entender argumentos, llegará un momento que cuando ya no quiere oír, Dios te va a decir, bueno, apartate, porque ahora esa persona está bajo mis manos. Y entonces ahí ya no sé cómo Dios lo va a tratar. Y ahí ya depende de Dios. Exacto. Ahí ya depende de Dios, porque el orgulloso nunca quiere oír. Y yo te puedo asegurar que muy dentro de él o de ella sabe cómo son las cosas, la sabe muy bien. Tal cual. Pero no quiere dar su brazo a torcer. Amén. Mira, porque la testarudez es lo más fuerte que tiene. Exacto. Y va a ser contencioso. Su principal característica. Las dos principales características, la testarudez y lo contencioso que es. Amén. Mira, fíjate que vos hablabas el sábado y decías en un momento de la dureza de servicio, de esto que estás hablando ahora, cuando vos diste el punto donde dice en Job 41:22 que habla o sea, le habla de la fortaleza que tiene en el cuello. Vos hablabas justamente de la dureza de cerviz que se encuentra en una persona que frente a esto que estás hablando, lo primero que hace es imponerse o decir no es como vos me decís, y lo primero que elige hacer es huir, porque esa es otra eso es algo que lo disfrazan de una manera u otra, pero termina siendo, están buscando una vía de escape a la corrección, realmente a no aceptar, como bien decís, la persona muy en su interior sabe que las cosas son así, pero por no dar el brazo a torcer, eligen escapar, eligen huir, y obviamente que esa persona nunca se va como corresponde, sino que termina por causa del orgullo queriendo sacarse el lazo de encima y echarle la culpa a los demás. O sea, algo que cabe destacar de la persona orgullosa es que nunca va a aceptar la culpa, sino que se la va a echar a los demás. La persona orgullosa, una de las cosas que nosotros debemos saber es que la persona orgullosa sufre. ¿Sabe por qué sufre? Porque esa persona sabe que se está alejando aún de sus afectos. Pero más fuerte es el orgullo. Por eso no puede doblar el cuello, porque para ellos es sinónimo de sometimiento. Y ellos dicen, a mí nadie me va a someter. A mí nadie me va a tener que decir cómo yo vivo. Ni Dios. Por eso no lo dejan ni a Dios entrar a su corazón. Pero la persona sufre. Sufre porque pierde a sus seres queridos, sufre porque pierde sus afectos, sufre porque pierde sus lugares de honra. Una persona orgullosa es una persona que está enferma, porque una persona enferma únicamente puede elegir quedarse sin nada antes que dejar de ser orgulloso. Esa persona está enferma. Está enferma emocionalmente, está enferma anímicamente, está enferma espiritualmente, necesita una liberación. ¿Quieren que les diga así? Esta persona está endemoniada y puede estar dentro de la iglesia en esta situación, puede estar sentada todos los domingos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hace? No le abre el corazón a Dios. O sea que te escuchaba esto es así, tal cual. Te escuchaba y es como cuando nos enseñás cómo Dios sufre porque sus hijos estén así. Podía hasta percibir el que Dios justamente no sabe cómo por ahí revelarse a la persona para que lo entienda, porque Dios es Padre, pero también hay algo que enseñaste, que justamente Dios lo que quiere es salvar el alma, y vos hablaste y tocaste un punto que por ahí el cristiano no lo quiere hablar mucho, que es la trituración. Cuando Dios decide trabajar con la persona a tal punto de decir, yo te tengo que hacer pasar cosas duras para que vos entiendas. Y hoy en día se predica un evangelio light, y todo lo contrario a lo que Dios te lleva a predicar. Yo creo que estos 15 años de ministerio, que ya prontito cumplimos 15 años, realmente, ¿qué te lleva
o cuál es tu sentir siempre que enseñas este tipo de temas, porque no son cualquier tema, y no es porque vos decís un día te levantás y quiero enseñar, no, no, hay una carga. Yo creo que la gente debe escuchar esa parte, de cuáles son tu real motivación, por así se puede decir. Porque hay que, es como que hay que seguir pasos. Eh, el primer condimento es amar las almas como Dios las ama, es amar al prójimo como a nosotros mismos. La gente está acostumbrada y se cree que amar las almas es dejarte pisotear. Amar las almas es dejarte decir todo tipo de improperios y que te digan cosas al punto de faltar el respeto, que te difamen, y como que vos todo eso lo tenés que aceptar. Obviamente que hay tiempos y tiempos, y Dios permitirá todo, porque lo que Dios hace es trabajar con nosotros y nos tritura o provoca a nosotros un proceso de demolición donde nos hace, perdón la expresión, pero nos hace percha. No. ¿Viste lo que es triturar? Bueno, es desmenuzar, es romper en pedacitos chiquititos y duele. Bueno, pero Dios nos tiene que llevar a eso para poder sacar el orgullo de nosotros. Y si no saca el orgullo de nosotros, es imposible llegarle a la gente. Hay procesos y procesos que una persona tiene que pasar. Mira, siempre se enseñó de que Dios es amor, y es así. Pero en la parte chiquitita de la Biblia nadie lee que Dios es fuego consumidor. Quiere decir que Dios sabe cómo tratar a los hijos. Dios sabe cómo tratar y llegarle a una persona. Cuando la persona se va de la iglesia, y cuando la persona se va de la iglesia ofendida, enojada, herida, bueno, y todo lo que dice, o sea, toda la iglesia está en contra del orgulloso, ¿no es cierto? El orgulloso piensa de esa manera. ¿Sabe lo que quiere demostrar siempre, primeramente a la iglesia? Que cuando se va, Dios lo sigue bendiciendo. Eso es lo primero, pues el orgullo es lo primero que te quieren demostrar, que Dios los bendice igual, Y que vos que no tenías es necesario razón. estar en Dios y no es necesario estar en la iglesia para que Dios te bendiga, sabiendo que muchas veces se van en pecado. Pero ellos están tan cegados, es lo que yo les enseñaba este fin de semana, están tan cegados que el diablo les hace creer eso. Y eso es una total mentira. Amén. Entonces yo siempre digo que Dios, una vez que vos te vas de la iglesia, te da 3 años. 3 años que parecería que la vida te sonríe. Hasta que empieza el proceso de trituración o de demolición de a poco. Porque Dios te va a ir de a poco. Siempre Dios, ¿qué hizo con el pueblo en algún momento de su era? Lo que Dios hizo fue sacudirlo. Amén. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos que Dios en algún momento de nuestra vida nos sacuda por ese orgullo. Porque cuando una persona se enorgullece, se cree que es como Dios. Es lo que le pasó al diablo. Por eso en Isaías 14 dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Te vi caer. ¿Cuánta gente en un momento Dios la puso en un lugar de honra, o sea, en un lugar alto? La gente de ahí cayó como si nada. Y Dios vio su caída. Vio cómo iba cayendo. Y en ese momento que la persona va cayendo de los lugares de honra por el orgullo, el diablo se pone a danzar y a bailar, y con todos los demonios en el infierno. Porque eso es lo que busca el enemigo. Si hay algo que al enemigo le gusta, es cuando hay una persona que porta chapa o una persona que porta un ministerio, y hacerlo caer de esa manera. Porque como seres humanos vamos a caer, como seres humanos vamos a cometer millones de errores y millones de pecados que ni el cristiano se salva de eso. ¿Por qué? Porque venimos del pecado. Ahora bien, ¿vos qué haces frente a eso? ¿Tomás una actitud de reverencia
¿Te arrepentís de corazón? ¿Le pedís perdón a Dios? ¿O te agarrás de todo ese orgullo, pegás un portazo en la iglesia y te mandás a mudar? Bueno, ahí, después de 3 años que te pasa eso, generalmente son 3 años, puede pasar un poquito antes, un poquito después, pero generalmente son 3 años, ahí viene el sacudón. Porque la persona va viendo cómo de a poco Dios le va quitando, y le va quitando, y le va quitando de a poco. Y de esto nadie se salva, esto es así. Mira, sí. Creo que Esto es así, lo sí. vi millones de veces. Y lo triste es cuando la persona, aún viendo su estado, No reacciona. prefiere, antes de dar su brazo a torcer, porque no, ellos se creen que nos dan, no quieren darnos los brazos a torcer a nosotros los cristianos, a las personas que las rodeaban, pero no se dan cuenta que en definitiva no le quieren dar el brazo a torcer a Dios. Exacto. ¿Y qué dice en Isaías 14 también? Que cuando el brazo de Dios está extendido, nadie lo va a hacer retroceder. Amén. Y que si Dios determinó algo, nadie lo puede impedir. ¿No Amén. dice eso? Bueno, Isaías Sí. 14. Sí, sí. Una parte, o sea, enseñaste que, o sea, la mayor lucha del hombre la tiene contra su vieja vida, o sea, contra su Exacto. carne. Exacto. Y por el orgullo, la gente, o sea, es como que justifica esa errada manera de vivir de esa manera. Busca y se arma y se inventa un montón de argumentos y la lucha la tiene contra él mismo. Se termina enroscando en un montón de situaciones y termina culpando a Dios de alguna manera de lo Exacto. que pasó al pastor. O sea, siempre tiene un tercero Eso es una lejos. cobardía. Sí, Eso es lejos. una cobardía terrible. El orgulloso es cobarde. De donde vos lo mires. Por Totalmente. eso se prende, porque es cobarde. Tal cual. Se prende porque para no caerse. Para Porque no caerse. dentro de sí sabe cómo son las cosas. No conozco un cristiano que no sepa cómo son las cosas. exacto. Y se va a ir ese cristiano años de la iglesia y te lo vas a volver a encontrar después de 10 años, de 20 años, qué sé yo. Y el tipo te va a decir, yo sé cómo son las cosas. Porque el cristiano lo sabe, Sí, lo sabe. sí, sí. Pero Sí. el orgullo es más fuerte. Y más frente a este tipo, en esto, como bien decía hoy, esa admiración porque en este tipo de iglesias donde se trabaja mucho, en la nuestra por lo menos se trabaja mucho la ¿Viste? Porque es sanidad una iglesia de liberación. de liberación, Sí, la sanidad interior y la liberación. No puede decir un cristiano no sabía. No. Exacto. Que sabemos que hasta te ha tocado lidiar con personas que te dicen, no, el problema no es con nadie, mirá cómo es de fuerte la insanidad de la persona, que hasta te dicen, yo sé que el problema lo tengo yo y que no puedo, y la gente elige. Y creo que ahí está el amor de Dios, porque el cristiano, el ser humano, cuando es confrontado frente a estas cosas, muchas veces no le gusta y con lo primero que se define en dónde está el amor. Es una persona que tuvo muchas carencias afectivas, carencias de estímulo, de amor, de atención, que después busca esto, se para muy firme en eso. Y como O sea bien que yo dice, soy una persona que si me dicen, ¿y dónde está el amor? ¿O cómo no tenés amor? Yo le pregunto a esa persona exactamente lo mismo. ¿Dónde está el amor tuyo hacia mí o hacia Dios también? Porque yo Tal también cual. tengo derecho a preguntarle dónde está el amor, que tantas veces me dijeron, nunca me voy a apartar de tu lado, te voy a estar apoyando, como mamá espiritual te amo mucho, o te voy a acompañar, y después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es cuando Dios decide probarte. No es que yo lo pruebo, no, yo no pruebo a nadie. Dios es el que prueba. sí, Dios es el que viene a Porque Dios justamente sabe lo que hay en el corazón de a la persona. sacarlo del Dios que hay en sabe. el corazón. Fíjate que Exacto. eso que La decís, Ma, cuestión es el corazón. el corazón. No por nada Dios nos pide el corazón, no te Amén. pide otra cosa, te pide el corazón, porque en el corazón se alberga lo malo y lo bueno. Entonces, yo como enseñaba este fin de semana, la persona te va a dar de lo que tiene,
Si una persona no tiene amor, no te va a poder dar amor. Entonces esa persona se va a mover con lo que tiene en el corazón. Te va a traicionar, te va a mentir, va a hacer toda clase de cosas, porque te va a hacer toda clase de cosas, pero nunca te va a poder dar amor, porque no lo conoce. Porque el diablo, donde hay amor en un lugar, donde hay unidad en un lugar, en una familia, donde hay amor, donde hay unidad, no se puede meter. En la iglesia pasa lo mismo. Si una iglesia trabaja y pelea todos los días y los miembros entienden este concepto y todos los días pelean para estar unidos, para pelear por la causa de Cristo, el diablo no se puede meter. El diablo se mete donde hay un corazón insano. Esa Y es la el puerta. orgullo, hay que destacar esto, porque no quiero que se me pase. El orgullo viene mucho de la persona que porta iniquidades de hechicería o herencias de hechicería. El que es orgulloso tiene que saber que viene de esa herencia. En alguien de su árbol genealógico, un tío, un primo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el papá, siempre hay uno, y vos venís de esa rama, pues entonces nunca te vas a salvar del orgullo. Que ahí está la diferencia, o cuando Dios trabaja de una manera distinta, porque cuando no conocíamos a Dios la gente está acostumbrada o quiere eso, que sea todo mágicamente o rápido, y la palabra nos dice que Dios no es que sea tardo en cumplir sus promesas, sino que lo que Él busca que todos se arrepientan para que sean salvos. El que viene de raíz hechicera tiene que limpiarse el corazón enseguida, porque hay maldad. Hay maldad. Y vos decís, yo nunca hice maldad a nadie, pero parate que en algún momento va a saltar. Y si no te salta, están tus pensamientos. Sí, es la esencia del hombre. Que si no, porque una de las características justamente del orgulloso es que no abre el corazón. Exacto. No. Y te ve como su enemigo acérrimo. Y capaz que vos nunca le hiciste nada. Sí. Hay Pero algo vos que empezás a ser su enemigo. A ver, hay algo que hacías, que representabas, y era justamente, yo te pondría frente a un espejo, decías vos. Y si hay algo que hiciste estos 3 días, o sea, que hizo el Espíritu Santo a través tuyo, justamente es hacernos conocer. Y yo creo que si hay algo que el ser humano no tiene, porque no lo porta, porque no, eso solamente viene de Dios, justamente la humildad que tanto nos decías, y que muchas veces una persona se cree porque tiene ciertas carencias o es de alguna manera, viste que dicen que el humilde es porque tiene poco, y vos siempre nos enseñás que no tiene que ver con una, ¿cómo que se dice? Una clase social. Para nada. Por eso siempre les enseño que muchas veces el más pobre es el más orgulloso. Por eso digo, yo los agarraría y los pondría enfrente de un espejo y le diría, mírate, ¿de dónde sale tu orgullo? ¿Vos te viste lo que vos sos? Porque un padre tiene que hacer esto también. Amén. ¿De dónde te brota el orgullo? ¿Vos te fijaste lo que sos? ¿Vos te miraste para adentro qué es lo que vos sos? ¿De dónde te sale el orgullo? Porque una persona orgullosa no puede sentirse buena persona, ni siquiera que es alguien porque es orgulloso. El orgullo es la peor condición que una persona pueda tener, porque te hace mirar a todos de una manera despectiva. Y yo me pregunto, si Dios a nadie mira despectivamente, ¿quiénes somos nosotros para mirar despectivamente a otros? ¿Quiénes somos nosotros? Acá se trata del que tiene plata. A veces, por eso les digo, chicos, a veces el que más pobre es mucho más orgulloso que el que tiene plata. Sí. Y el que tiene plata tiene más humildad que el otro. Amén. No se dejan ayudar, por ejemplo. Porque no se esconde detrás de lo que tiene. La persona que está sana o la persona que está contenta consigo misma se pone a ver todo lo que tiene. No, para nada. Una persona es feliz. Una persona va a ser feliz porque sabe que Dios está con ella. Amén. Una persona es feliz porque disfruta de los suyos. Una persona es feliz
porque disfruta de sus afectos, disfruta de su familia, disfruta de sus amigos, disfruta de sus hermanos en Cristo, disfruta de lo poco mucho que tenga para comer, disfruta de la casa donde vive, sea una mansión o sea un departamento común. O sea, la persona que tiene a Cristo en el corazón ya es llena de todo. Amén. Pero Ahí como está. tenemos un Dios que dice que si un hijo le pide pan no le va a dar una piedra, entonces ese Dios, a medida que ve que nuestro corazón se va llenando de él, Dios mismo es el que te suelta las bendiciones. Hay personas que hacen de todo para ser bendecidas, pero no se dan cuenta que hasta que no limpien su corazón, no van a ser bendecidos. Porque ahí está la raíz de todos los males que hay en el corazón. Y el corazón de nosotros nos engaña como quiere. Hay personas, por ejemplo, mira, que están pidiendo a gritos que les des un abrazo. Hay personas que están pidiendo a gritos que los mires. Hay personas que están pidiendo a gritos, mira, cómo me gustaría hablar con vos, cómo me gustaría escuchar una vez más a esa persona. Pero te van a ver, se van a cruzar con vos. Algunos se van a hacer los que no te quieren, los que no te vieron para no saludarte. Otros, derecho viejo, te van a mirar, pero se van a poner esa coraza y te van a querer demostrar que no te necesitan, que están muy bien como están. Y una vez que vos pasaste, se desinflan. ¿Viste como la manteca, si vos pones un pedazo de manteca al sol y cómo se derrite? Así. Totalmente. Tal cual. Así. Y entonces vos fijate si no sufren. Fíjate si ellos mismos no se prohíben, se prohíben, y no se permiten El orgullo no le demostrar debilidad. Cuando por dentro piden a gritos. Decime, ¿qué mal harían? Claro, pero el rechazo y el diablo mismo le dicen, no, se te van a reír. La culpa. No, se te van a burlar. ¿Sabés qué te van a decir? Ah, viste que yo tenía eso. El orgulloso le tiene miedo a eso. A que vos le digas, ¿viste que yo te dije? ¿Viste que yo sabía que vos ibas a venir a mí? Su reputación, cuida mucho su reputación el Claro, orgullo. claro, vos a un Por eso no orgulloso se le puede podés decir humillar. eso. Ve todo como una humillación. Claro, vos a un orgulloso nunca le podés decir eso. Si vos te querés ganar un orgulloso, nunca le digas, ¿viste que yo te dije? ¿Viste que pasó como yo te dije? No, no se lo diga. Mamá, No se lo diga. No. escucha, Al contrario, que Dios te dé estrategias. Ahí. Que Dios te dé estrategias para que ellos mismos se den cuenta. bueno, a eso, mami, que estás hablando, mirá, se me venía una palabra que está en Isaías, reconocida, pero dice, Dios le dijo a Isaías, tengo un pleito contra los israelitas y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer, pero Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Se ha rebelado contra mí, todos ellos son pecadores y están llenos de maldad, se alejaron de mí. Y ahí, bueno, dice que los tienen llagados desde la cabeza hasta los pies. Isaías 1, esa, justamente. Y dice más adelante, me traen ofrenda y las detesto, los rechazo, levantan sus manos, oran y no los escucho, no los quiero escuchar. Y que porque les dice, vos no vas a comprar el favor de Dios. El orgulloso hay algo que tiene, y es que justamente quiere generar él a través de su fuerza, a través si su orgullo está plantado en el dinero, va a querer comprar todo, hasta el respeto, va a querer comprar el amor, va a querer comprar la aceptación, y es ahí donde se topa contra una pared frente a una persona que está llena del Espíritu Santo y que te va a decir, mirá, tenés orgullo en tu corazón. Entonces, frente a eso, como un montón de otros ejemplos, pero No está pidiendo ningún sacrificio. exactamente. Como dice la palabra en Isaías 1. Porque él dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Sí. Mira cómo están. Sí. Los tengo todos enllagados, podridos. Por no reconocerse. Por la causa de ustedes no querer dar el brazo a torcer. Exacto. ¿Qué es lo único que Dios te pide? Que te arrepientas. Exacto. Pero para el orgulloso decir arrepentite, no. Mala palabra. Lo que quiere hacer es darte la razón. Exacto. Y mucho menos se la quiere dar a Dios. Exacto. Porque ellos solo se ponen en un pedestal.
Entonces por eso es cuando yo los agarraría, los pondría delante de un espejo y le diría, ¿a dónde está el pedestal donde se supone que vos estás subido? Porque eso es lo que yo le preguntaría. ¿Dónde está el pedestal? Y si fuera el caso que te equivocaste, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te sentís de menos? Si vos decís me equivoqué, entonces nunca te vas a arrepentir. Entonces Dios no te va a poder salvar. O sea, vos no vas a ser salvo porque vos no te querés arrepentir. Porque el orgulloso no quiere arrepentirse. El orgulloso no quiere reconocer que se equivocó. ¿Y qué condimento, qué condición te pide Dios para el día de mañana vos puedas salvarte? Arrepentirte de corazón, Hechos 3:19. Exactamente. Arrepentíos y convertíos. El orgulloso no está convertido, el orgulloso está convencido. Te va a recitar la palabra de pe a pa, pero no se le reveló. Exacto. Entonces está en juego su salvación. Pero bueno, viste, considerándose de que a muchos no les importa. No les importa irse al infierno el día de mañana. No les va a importar. Porque hasta lo último van a sostener su situación. A menos que Dios los haga pasar por el proceso de trituración, si es que Dios sigue teniendo con ellos algún propósito. Exacto, porque Dios va a agotar todos los recursos. Fíjate que hoy cuando vos hablabas de ese tiempito que Dios les da, esa soguita que les tira por un tiempo, no porque Dios sea verdugo, sino que para ver si la persona entra en razón. Fíjate que más adelante en ese mismo capítulo dice, vengan y vamos a ponernos, vamos a discutir en serio, dice, y vamos a ponernos de acuerdo. Fíjate que Dios está llamando a eso. Porque no quiero que se le vaya. ¿Cuántos mantos están tirados por el orgullo? Dejados en un Exactamente. rincón por el orgullo. ¿Cuántos ministerios truncados por el orgullo? Mira si no están cegados. Piensen en eso nomás. Sí. ¿Cuántos? Parte de la enseñanza hablaba justamente de eso. Cuántas personas han caído a causa del orgullo y nunca se han podido levantar. Cuando la palabra dice que 7 veces se cae, el justo 7 veces se va a levantar. O sea, ahí creo que nos da la pauta de cuando aprendemos a depender de Dios. Una de las cosas que enseñaba es que el orgulloso justamente algo que no puede es ir a la oración. No puede. Le cuesta buscar de Dios. O sea, el orgulloso le cuesta pedir, menosprecia la oración. Pedir. Sí, es algo que creo que ahí, o sea, toda persona, todo cristiano, tiene que analizarse o verse. Es ahí, como vos decís, que los pondría frente al espejo. Creo que una persona que realmente quiere cambiar o que tiene un poquito de noción de lo que es Dios, de lo que es su persona, de cómo Él obra, porque ahí el orgullo opera en esa manera que si no es por sus logros, porque Dios al cristiano lo va a romper en eso, creo, siempre. Tu testimonio siempre nos ha enseñado esa parte, cómo Dios tiene que, o sea, te deja sin nada para que vos aprendas a depender de Él o depender a Él. Entonces todo cristiano y todo hijo de Dios que quiere crecer, porque hoy decíamos cómo la religión ha hecho esto, que siempre te enseñan, hasta se ve hoy día, que solamente se predica la prosperidad, las promesas de Dios, que en Dios va a estar todo bien, pero para alcanzar esa paz, todo cristiano, todo hijo de Dios ha tenido sus guerras, ha tenido sus luchas, y Dios lo ha tenido que pasar por esta situación para que Dios pueda obrar en esa persona como realmente quiere. Lo que pasa es que una persona cuando es orgullosa está en juego todo, porque el diablo te va sacando todo de a poco. Se mete en tu familia, se mete con tus hijos, se mete con tu economía, se mete con tu salud, se mete en todo, se mete en tu ministerio, todo. El diablo, chicos, no juega a ser diablo. El diablo, o sea, el cristiano juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. El diablo tiene una meta y persigue esa meta. Y cuando encuentra un cristiano orgulloso, ese sí que papita para O sea que totalmente. Esto es así. me hiciste acordar algo que dijiste. Me hiciste acordar algo que dijiste
y que lo anoté, es más, lo busqué hoy en el cuaderno, que dijiste el hombre tiene una incapacidad para sacar a Leviatán de su vida, que se lo hizo entender a Job. Y eso habla realmente de que si el ser humano no busca ayuda, nunca va a poder ser libre de esto. No, Incluso si el ser humano no reconoce que debe tener pastores o un padre espiritual, yo creo que jamás se puede llegar a levantar de esto. chicos, el orgulloso no es feliz. Vamos a empezar por ahí. El orgulloso no es feliz. No es feliz. Haga lo que haga, se va a ir a la China, va a volver, se va a subir a otro avión, va a volver, va a estar comiendo, va a estar comprando tal vez cosas. O sea, los vacíos no los llena el orgullo. Los vacíos de un ser humano los llena Dios Amén. y su Espíritu Santo. Entonces, si vos te alejas de Dios y de su Espíritu Santo, vos no vas a poder ser feliz. Porque vos conocés gente religiosa que te dice Dios está en todos lados. Mentira. Mentira. Dios no está en todos lados. Exactamente. El Dios, en las iglesias, no toda iglesia, vamos a hablar así. Y me la juego con esto como dirían algunas. No cambie la radio. No en todas las iglesias está la presencia de Dios. Amén. No Amén. en todas. Por eso el que se va de una iglesia donde sabe que está la presencia, va a ir buscando un montón de iglesias en los alrededores, de una punta de la ciudad a la otra, va a cruzar 300 avenidas para llegar a otra iglesia, pero no va a encontrar como de la que salió. ¿A dónde vas, golondrinas? Exactamente. No, y peor aún, porque lo hemos escuchado, estas personas te lo dicen. Gente que se ha ido y se ha vuelto, pero gente que no está, que se ha ido, te dice no hay, o no experimenté, o no he podido experimentar la presencia de Dios en algún lugar, Pero no he más grande podido el orgullo. experimentar el amor, pero no vuelven ni a garrotazos. ¿No? O sea, o te dicen, El orgullo no los deja. No los deja. No, Exacto. ¿qué le voy a...? ¿Y no si se lo pedir decís? Perdón yo, o reconocerme que me equivoqué, no, y así están. Porque traeme un orgulloso que esté bien. Traeme a la iglesia un orgulloso que sea feliz y que esté bien en todas sus áreas. No. Y- Tráemelo, Sí. porque yo hasta el día de hoy tengo 30 y pico de años sirviendo a Dios. Hasta el día de hoy no he conocido un orgulloso que viva bien. Amén. y por más que se te pone en esa postura de querer demostrar algo, pero lo mirás a los ojos Es patético y esto. como siempre Por decís, Dios. le tocas un poquito y un área específica frente a la Sí. presencia de Dios, se quiebra y esa fachada, ese orgullo que Cae lo por sostiene, Ujú. se caen por el piso, como decía hoy, como Sí. esa manteca que pones al sol, así queda una persona frente a la presencia de Dios. Patética una persona que te quiere demostrar algo que no es o algo que no vive. Mm, Y ellos no quieren ser burlados, pero el diablo sí se burla de ellos. seguro. Sí. Yo Los no me expone. burlo de ellos. Jamás. Yo no me burlo de ellos. El diablo es el que se burla. Mm, Porque esa es la mentira del diablo. Hacer creer que los demás nos burlamos cuando es el diablo que se está burlando de la condición donde te hizo caer a vos. Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer una pausa cortita. Pedimos permiso acá, podemos hacer una horita más. Pero tenemos que hacer una pausa cortita y ya volvemos enseguida, en un ratito. ¿Cómo se nos pasó, Laurita, hablando? La verdad que tremendo. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos.